La siguiente herramienta que vamos a ver de Fredo Tools es Draw Alone, o sea, dibujar siguiendo una forma o algo por el estilo. Yo les voy a ser más que sincero, como digo siempre. Yo normalmente utilizo la línea que viene por SketchUp porque me acostumbré tanto a usarla que me olvido de esta herramienta. Pero esta herramienta es realmente espectacular para dibujar en SketchUp y para no hacer lío a la hora de dibujar con SketchUp. Y si uno se acostumbra a usar esta herramienta, sobre todo si están empezando, yo les aseguro que es mucho mejor que la herramienta línea de SketchUp. Ahora les voy a mostrar por qué. Por ejemplo, ustedes con línea hacen un clic, ¿sí? Otro clic y demás, pero ustedes no tienen mucho control de lo que están haciendo cada vez que hacen clic, excepto apoyarse en alguno de estos ejes, ¿sí? Cuando no se están apoyando en alguno de estos ejes, que a veces cuesta bastante apoyarse en alguno de esos ejes, realmente no tienen mucho control de lo que hacen. Y sobre todo cuando terminan de usar, o sea, si yo quiero ahora terminar de trazar la línea y empezar a trazar otra línea en otro lado, tengo que apretar escape, ¿sí? O sea, me obliga a tener que usar la mano izquierda, ¿sí? Y ahora empiezo entonces otra línea y cuando termino escape y entonces otra línea y así vamos. Ahora, si nosotros vemos esto con la herramienta de Fredo Tools, y aprovecho para decirles que Curvature es el icono que tienen acá al lado, yo lo tengo acá al lado. Yo se los estaba mostrando todo desde aquí, pero vean que yo Curvature lo tengo aquí. Y Draw Alone lo tengo aquí y lo tengo también acá abajo de Curvature. Bien, esta herramienta tiene un montón de opciones, ahora las vamos a ir viendo. Pero por defecto, si viene en plano en ninguno y en vector en ninguno, básicamente trabajaría casi igual que la herramienta línea que tenemos aquí. Lo que tenemos diferente con esta línea es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer una línea, ¿sí? Y como ven, al lado del puntero tenemos la distancia, ¿sí? O sea, esto ya de por sí es muy útil, como por ejemplo en AutoCAD, que nosotros vemos más o menos la distancia que nosotros estamos trazando estos segmentos y podemos tener una idea de en qué escala estamos trabajando. O en cualquier momento ingresar un valor, 100, por ejemplo, Enter, ¿sí? Y tengo ahí entonces la línea de 100. Aparte de esto, si yo decido terminar, yo puedo en algún momento cuando trazo un segmento, en vez de hacer un clic, hacer un doble clic y yo ahí termino y no tengo que usar la mano izquierda y vuelvo a empezar otra línea y cuando termino hago entonces un doble clic y termino. Si no estoy acostumbrado a hacer el doble clic para terminar, lo que puedo hacer es que si yo estoy trazando una línea y me doy cuenta de que yo ahí terminé y no hice doble clic, lo que puedo hacer es volver a hacer un clic arriba de ese punto. O sea, buscar hacer un clic nuevamente en ese punto final, y automáticamente entonces termino y comienzo otro. Vamos de vuelta. Voy a hacer el ejemplo, voy a venir, yo supuestamente terminé, vengo aquí arriba, ¿sí? Me pongo ahí arriba y hago un clic y terminé entonces con esa línea. Me pasó lo mismo, vengo ahí arriba, no hice doble clic y terminé entonces con esa línea. De esta forma, entonces, tenemos ya dos beneficios con respecto a esta. Primero, podemos terminar en cualquier momento con un doble clic o haciendo clic arriba del punto final. Eso es un beneficio. Y el otro beneficio es que vemos en el momento la distancia que estamos trazando la línea, porque lo tenemos arriba de nuestro cursor. Siempre arriba de nuestro lápiz vamos a tener la distancia de la línea que estamos trazando. Fíjense otro detalle, cuando nosotros estamos sobre un vector, cuando nosotros estamos sobre un vector, también me lo marca, ¿sí? El rojo, el verde o el azul me los marca como también lo suele hacer el propio SketchUp. Vamos a ver otra cosa, yo voy a borrar todo esto. Supónganse que yo tengo aquí un círculo, tengo un polígono, vamos a suponer un polígono, tengo un rectángulo, tengo un arco, vamos a hacer arco, ¿sí? Y yo con la herramienta línea común, la que viene con SketchUp, yo tengo que agarrar y hacer inferencia, empezar en un punto y tengo que ir al centro, por ejemplo, al centro de este polígono. Yo vengo aquí, trato de buscar el centro, ahí me lo marcó, lo tengo aquí. Bien, ahora voy al centro del arco, voy a buscar el centro del arco, ahí lo tengo, bien, marco el centro del arco. Ahora vengo al centro del rectángulo, no lo tengo el centro del rectángulo, tengo que venir a buscarlo y con este punto y este punto a ver si lo logro seleccionar
entonces el centro del rectángulo. Fíjense. ¿Sí? Ahí estaría el centro del rectángulo, pero es bastante engorroso, ¿no? Ahora vengo a buscar acá el centro del arco, o vengo aquí y aquí busco el centro del arco, ¿sí? Y como vemos, puede ser bastante engorroso, ¿sí? Encontrar estas posiciones con la herramienta propia de SketchUp. Y les digo más, según en la posición que ustedes están, según en el ángulo que ustedes están, puede ser todavía más difícil. Vamos a probar desde este lado. Yo voy a usar línea de SketchUp. Voy a tratar de venir a buscar el centro aquí. Fíjense que no me lo marca. Ahí me lo marcó. Pero cuando yo vengo encima desaparece. ¿Sí? Ahí recién lo puedo seleccionar. Voy a buscar el centro de este rectángulo. ¿Sí? Vamos a buscar ahí y vamos a buscar acá. Bien, ahí lo tengo, el centro del rectángulo. Voy a venir a hacer clic acá y voy a buscar el centro del círculo. Fíjense que lo marca y por momentos se desaparece y momentos que me lo deja tomar o no. Bien, vamos a ver esto mismo, pero esta vez con la herramienta línea de Fredo. Vamos a agarrar la línea. Voy a empezar aquí y voy a buscar el centro de este círculo. Ya lo tengo, el del polígono, ya lo tengo ahí. Voy a buscar el centro ahora de este círculo. Fíjense lo que me cuesta encontrar el centro del círculo. Ya lo tengo ahí. Voy a buscar el centro de este rectángulo. ¿Sí? Ya lo tengo ahí. ¿Sí? Voy a buscar el centro aquí, en este arco. ¿Sí? Ya lo tengo ahí. No sé si lo notan. Pruébenlo ustedes en sus máquinas. Es mucho, pero mucho más fácil. Vamos de vuelta. Voy a buscar el centro del círculo. Ya está el centro del círculo. Voy a buscar el centro del polígono. Ya está el centro del polígono. Voy a buscar el centro del rectángulo. Ya tengo el centro del rectángulo. Es muchísimo, muchísimo más fácil de usar que la línea. Mucho más preciso para buscar, por ejemplo, los centros en las geometrías. Por dar un ejemplo. ¿Sí? ¿Quieren ver algo todavía más increíble? Bueno, les voy a mostrar lo siguiente. Voy a generar, por ejemplo, aquí un rectángulo. Lo voy a levantar. Lo voy a seleccionar y lo voy a convertir en un grupo. Voy a agarrar aquí un círculo. Lo voy a levantar. Lo voy a hacer triple clic y lo voy a convertir, por ejemplo, en un componente. ¿Sí? Ahora imagínense lo siguiente. Yo estoy trabajando con esta herramienta y necesito marcar los puntos centrales, como ya vimos, de forma fácil de toda esta geometría. Fíjense qué pasa cuando voy a una geometría con volumen o inclusive una geometría que está transformada en un grupo o un componente. Al seleccionarla ya, por ejemplo, tengo el centro de la cara si quisiera. Pero aparte de tener el centro de la cara moviéndome arriba de la cara, tengo el centro del físico del objeto. Yo puedo hacer inferencia al centro físico del objeto. Yo acá estoy haciendo en el centro del grupo, ¿sí? Haciendo un clic, ¿sí? Ahí hice un clic en el centro del grupo. Ahora me voy a venir arriba de esta cara, al centro de esta cara. Me voy a buscar el centro de esta cara y ahora voy a buscar el centro de este cilindro que tengo acá y voy a hacer clic adentro del centro del cilindro y me voy a venir aquí afuera. Para que me crean, voy a establecer rayos X para que ustedes vean que yo generé clics en los centros de estas figuras, en los centros de las figuras geométricas, ¿no? Tanto sea del rectángulo ¿sí? Con volumen, que es un grupo, tanto sea del componente o el cilindro que tenemos hecho con un componente. En el centro de las caras, ¿sí? También en estos componentes. Así que esta herramienta nomás ya con lo que vimos hasta ahora les voy a seguir mostrando más cosas, pero con lo que vimos hasta ahora ya queda clarísimo de que es mucho más poderosa que la propia línea de SketchUp, ¿sí? O sea, tiene un poder muchísimo mayor a la línea de SketchUp. Cuando la utilizamos nosotros podemos dibujar como solemos hacerlo con la línea propiamente dicho de SketchUp. Podemos cambiar la forma en que se comporta la línea desde aquí o podemos trabajar dibujando simplemente guías. Nosotros podemos habilitar la opción de guías, fíjense, la opción de guías y me da la opción de trazar entonces guía punteada y puntos finales o los vértices.
O sea, yo ahí estoy trazando, fíjense, en opción de guía, y fíjense que estoy trazando, voy a hacer doble clic, estoy trazando la guía como punto continuo y punto final. Puedo trazar solamente la guía, puedo sacar el tilde acá y trazar solamente los puntos como los vemos ahí, los puntos estos seguidos, doble clic. O puedo trazar también, si quiero, solamente los vértices. O sea, puedo venir y que me marque solamente los vértices y no me marque las líneas, como lo están viendo ahí. ¿Sí? Es una otra forma que tenemos nosotros de trabajar. Y cuando nosotros estamos trabajando con los ejes, nosotros lo mismo, trabajamos en la línea normal o en la línea que trae por defecto SketchUp. Podemos trabajar con entonces suavizado, smooth, que es suavizado, soft. Podemos trabajar con líneas ocultas, ¿sí? Nosotros podemos trazar, por ejemplo, aquí arriba con líneas ocultas. Fíjense que ahí no se ve nada, pero si yo pongo ver geometría oculta, sí se ven las líneas, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con cualquiera de estas opciones. No es lo más normal, pero por ejemplo sería muy útil para triangular entonces geometría. Si nosotros queremos triangular geometría y que no se vean las líneas ocultas, nosotros podríamos tranquilamente con esta opción triangular las caras y saber que estas caras que nosotros estamos triangulando no se están viendo, ¿sí? Por dar un ejemplo. Voy a hacer control A para seleccionar todo y voy a suprimir. Si yo quiero, puedo tranquilamente trabajar forzando una dirección de los ejes. Fíjense que si yo elijo esta herramienta, acá arriba nosotros tenemos la opción de vectores. Viene por defecto activado que no hay ningún vector, pero si yo quiero trabajar con los vectores y dibujar siguiendo un vector específico, yo puedo, por ejemplo, ahora con las flechitas, ¿vieron las flechitas que tienen en el teclado para arriba, izquierda, derecha o abajo? Si yo aprieto arriba, yo obligo al vector Z, fíjense que se establece el vector Z, y yo todas las líneas que haga ahora van a ser solamente en este vector. Fíjense que yo trazo esta línea, ¿sí? Hago doble clic, ¿sí? Y termino. O puedo nuevamente elegir la herramienta, ¿sí? Trazar la línea, terminar, venir acá, trazar la línea, terminar, trazar, trazar. Todas son en Z. Un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic. Todas estas líneas son en Z. ¿Sí? Hago un solo clic, un clic y termino con la línea. La máquina entiende que voy a trazar otra línea en Z. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Así que yo, por ejemplo, puedo tener, imagínense, supónganse que tengo un rectángulo, ¿sí? Y que tengo que trazar líneas en Z naciendo de esos vectores. Puedo venir con esta herramienta y decir, bueno, entonces un clic acá y tiro, un clic acá y tiro, un clic acá y tiro, y todas son en Z, ¿sí? Todas estas son en Z. Inclusive puedo hacer un clic, tirar y hacer inferencia en una de estas líneas, como lo ven ahí, ¿sí? Puedo venir aquí, entonces, hacer un clic aquí, tirar y hacer inferencia en una de estas líneas para que tengan la misma altura. Si yo cambio la dirección, si yo aprieto flecha para la izquierda, cambio entonces la dirección en la cual estoy trabajando. Y es igual que si fuera en Z, pero ahora en el eje verde. Cada vez que genero una línea, esta línea, ¿sí?, se genera solamente en el eje verde. Y me permite a mí trazar solo líneas en el eje verde. ¿Sí? Como lo ven ahí. Yo puedo llegar hasta ahí y trazar solo en el eje verde. Puedo empezar acá, llegar hasta acá y trazar solo en el eje verde. Aquí, me apoyo aquí y tiro para allá. Y la puedo bloquear ahí y es solo en el eje verde. Y si aprieto la flecha a la derecha es en el otro sentido. Entonces todas las líneas van a ser en este sentido. Yo estoy haciendo un solo clic, ¿no? Un clic, suelto, otro clic. Un clic, suelto, otro clic. Un clic, suelto, otro clic. Estoy indicando cómo yo quiero trazar estas líneas. Voy a hacer control A, suprimir. También puedo, en el momento que estoy trabajando, yo puedo ahora arrancar y bloquear, por ejemplo, hacia arriba. Tiro hacia arriba, marco un punto, supónganse, y yo ahora cambiar. Y cambiar al eje verde, por ejemplo, y trabajar con el eje verde. Ahora cambio al eje rojo y trabajo con el eje rojo. Ahora cambio al eje azul y trabajo con el azul. Cambio nuevamente al verde, perdón, que hice lío, al verde, vamos al verde, ¿sí? Y trabajo con el eje verde. Y como ven, yo voy
indicando con las flechitas con qué, o sea, bloqueando con qué ejes voy a trabajar o con qué ejes voy a hacer la línea siguiente. ¿Sí? Esta es otra forma de trabajar. Si ustedes se encuentran en uno de estos modos y no saben cómo se metieron y quieren salir, con la flecha hacia abajo ustedes liberan, ¿sí? Liberan este forzado de los ejes. Ustedes pueden empezar a trabajar, por ejemplo, sin ninguno de estos vectores. Fíjense que en vector dice ninguno. Yo empiezo a trabajar sin ninguno y luego que estoy ya con la línea, ¿sí? Puedo buscar forzar un vector, por ejemplo este, ¿sí? Apreté flechita a la izquierda y marco ahí un punto. Ahora quiero entonces otro vector, flechita a la derecha y entonces empiezo otro vector. O puedo estar ahora empezando el vector, o sea, yo ya coloqué este vector y si yo ahora necesito cambiar al azul, puedo apretar flecha para arriba y cambiar al azul. ¿Sí? No quiere decir que yo, porque esté en el azul, estoy obligado ahora al azul. Puedo cambiar ahora, si quiero, en este momento, antes de hacer el otro clic, puedo cambiar nuevamente al rojo y volver al rojo. Y si no quiero estar en ninguno, puedo apretar la flecha hacia abajo y salir y estar libre otra vez para tener un vector cualquiera. Inclusive si yo tengo un vector que no sigue ninguna dirección, o sea, ninguno de los ejes, y yo quiero grabar ese vector, yo puedo apretar Shift. Tengo apretado Shift por unos segundos y yo estoy grabando este vector, lo que me permite que yo ahora trace, si quiero, si yo tengo Shift apretado, otra vez, ¿sí? Bloqueo ese vector y si yo mientras tenga Shift apretado puedo seguir dibujando en ese vector. ¿Sí? O sea, yo ahora en ningún momento estoy soltando Shift, siempre tengo Shift apretado. Vamos de vuelta. Yo marco un vector cualquiera, supónganse que este, yo no sé ni qué dirección tiene ese, no importa, yo quiero dibujar todas las líneas con ese vector, aprieto Shift, ¿sí? Y yo, mientras que no suelte Shift, yo estoy, todas las líneas que esté trazando, las estoy trazando exactamente siguiendo ese vector, ¿sí? Porque tengo Shift apretado. Cuando termino, suelto Shift y como ven, todas las líneas siguen esa misma dirección. Bien, vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a eliminar. Habrán notado ya a este punto, y todavía seguimos explicando esta herramienta, la cantidad de funciones que tiene y lo superior que es con la línea propia de SketchUp. Vamos a ver otra forma de trabajar entonces con esta línea. Ustedes también aquí, aparte de tener la opción de vector, tienen la opción de planos. Ustedes pueden trabajar en un X plano. Por ejemplo, yo pongo ahora plano Y, ¿sí? Y fíjense que la máquina me muestra este plano y todos los puntos que yo haga ahora, todo lo que yo haga, ¿sí? Así rápido, no importa, ¿sí? Todo esto descansa en el mismo plano. Vieron que yo a veces cuando hago los tutoriales, si me siguen a mí más de una vez me equivoco y más de una vez yo les digo que para dibujar con SketchUp y tratar de tener control de lo que hagan, ustedes se generen un rectángulo y dentro de este rectángulo vengan con línea y traten de apoyarse cada vez que están apurados y hacen todo esto. Traten de apoyarse sobre el rectángulo para que no les pase que cuando lo van a ver resulta que tengan líneas de este estilo. ¿Sí? Y ustedes no se den cuenta estén haciendo esto. Bueno, esta técnica es válida para SketchUp, está perfecta para SketchUp, pero nosotros con esta herramienta podemos, simplemente eligiendo un plano donde queremos trabajar, ¿sí? El plano que queremos trabajar, por ejemplo, yo elijo este plano, yo ahora sin tener en cuenta nada, no importa dónde está la cámara, cómo estoy ubicado, no importa nada, yo todo lo que dibuje está descansando en el mismo plano. ¿Sí? Fíjense que yo haga clic donde haga clic, no importa, todo descansa en el mismo plano. ¿Sí? Así que esas recomendaciones que yo doy con esta herramienta usando este tipo de técnica ya no tienen ningún sentido. Ustedes saben que siempre que estén dibujando estarían entonces siempre sobre el mismo plano. Vamos a poner el plano Z y supónganse que yo necesito dibujar todo a esta altura. Yo necesito, empiezo la línea a esa altura y que todo entonces, todo vaya a esa altura. Van a ver que todo esto que estoy dibujando, cada vez que yo haga clic, todo esto descansa entonces en la misma altura. Si empiezo en otro punto como acá, ¿sí? Va a descansar en esa altura. ¿Ven? Fíjense.
todo descansa en esta altura, ¿sí? Pero tengo que apoyarme en algún punto. Bien, supónganse que yo tengo esta figura y tengo que venir a dibujar en algún plano de estos, ¿sí? Estos planos ya no son condescendientes con el eje rojo, el verde o el azul. Yo necesito dibujar en algún plano de estos. Por ejemplo, entonces yo elijo el lápiz, me vengo aquí arriba, ¿sí? Aprieto Enter. Fíjense que me aparece como un plano momentáneo, ¿sí? Que me toma este plano. Y yo ahora puedo tomar ese plano, ¿sí? Tengo ese plano grabado y puedo empezar a dibujar entonces con ese plano que yo grabé en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, así. Vengo a este otro, por ejemplo, a este, aprieto Enter aquí arriba, tomo este plano entonces ahora y empiezo a dibujar entonces apoyándome en este nuevo plano que acabo de tomar recién. Y como ven, este plano sigue a este que está aquí y este a este que teníamos aquí. Si yo agarro esta figura, vamos a traerla y la ponemos justamente aquí, van a ver que está exactamente alineado con esa figura. Y si yo agarro este y vengo y lo pongo aquí, también está perfectamente alineado con esa figura. Eso lo hicimos presionando Enter. Ahora les voy a mostrar otra cosa, otro comportamiento más oculto. Si nosotros estamos con esta herramienta y yo les expliqué que ustedes aprietan, por ejemplo, la flecha de la izquierda, ustedes, si la apretan y están en plano, si acá tienen seleccionado plano, lo que arranca primero entonces es el plano I. Pero si yo la vuelvo a apretar otra vez, por segunda vez la flecha, cambio a vector I. Es un toggle, le dicen, un switch, cambia de vector a plano y de plano a vector, y en base a la flecha que ustedes toquen dos veces, es qué es lo que están cambiando. Por ejemplo, yo ahora estoy en vector. Si yo aprieto la flecha hacia arriba, cambio hacia vector, entonces en Z. Pero si vuelvo a apretar otra vez la flecha hacia arriba, cambio a plano en Z. Si ahora aprieto la flecha hacia la derecha, cambio entonces a plano en X. Pero si la vuelvo a apretar otra vez, cambio entonces a vector en X. Así que ustedes ya saben que las flechas, si las apretan dos veces para el mismo sentido, entonces van a estar cambiando entre plano y vector, ¿sí? Según la flecha que aprieten. Así que yo ahora aprieto de vuelta flecha a la derecha, plano. Aprieto de vuelta, vector. Aprieto de vuelta, plano. Aprieto de vuelta, vector. Ahora voy con flecha hacia arriba. Aprieto de vuelta, entonces flecha hacia arriba, tengo entonces vector. Aprieto de vuelta, tengo plano. Otra vez, vector. Y si quiero salir, flecha hacia abajo y estoy libre. Los dos están en N y N, ¿sí? Estoy libre para dibujar con la herramienta como viene por defecto, ¿sí? Vamos a arrancar nuevamente entonces con línea, ¿sí? Voy a crear una línea, voy a poner 100, ¿sí? Y voy a apretar Enter. Ahí tenemos entonces una línea de 100. Supónganse que yo ahora necesito generar una línea a una X distancia y un cierto ángulo. Con control establezco la opción de transportador. Yo ahora puedo entonces establecer, ¿sí? Voy a colocar. Vamos de nuevo. Con control entonces transportador coloco 45 D de dedo, que son los grados, 45 grados, y le pongo una barra de espacio, o sea, doy un espacio y coloco 100 de vuelta, ¿sí? Y Enter. Y tengo entonces una línea entonces a 45 grados y a 100. Ahora pongo 90 D de dedo y 100 y presiono Enter. Y fíjense que tengo una línea a 90, ¿sí? A 90 grados de la línea anterior y 100. Vamos a poner ahora entonces menos 90 de dedo, espacio y 200. Y Enter, ¿sí? Y tengo entonces en menos 90, voy a apretar escape. Tengo en menos 90 entonces una línea de 200. ¿Sí? Esto es la opción de protractor que ustedes la ponen o la quitan con control. Si ustedes ponen control, ¿sí? Fíjense que lo ocultan o lo vuelven a colocar. Cuando ustedes utilizan esta herramienta, también tienen la opción de generar un control de cómo quieren que se tracen estos segmentos en base a cómo ingresan las cantidades. Por ejemplo, yo voy a hacer un clic acá, voy a tirar y voy a colocar 100 y voy a apretar Enter, ¿sí? Voy a apretar escape para que ustedes vean una cosa.
Esta línea mide 100, ¿sí? Es una línea de 100. Bien, yo ahora voy a hacer nuevamente, vamos a tirar desde aquí una línea cualquiera, ¿sí? En el eje verde. Voy a comenzar en un punto cualquiera de estos y en vez de poner 100, voy a poner, por ejemplo, 100 espacio por 2 y Enter. Y tengo el doble. O sea, yo hice 100 por 2, así que me hizo una línea de 200. Si yo arranco nuevamente de acá y pongo, vamos a poner 200 espacio dividido 5, Enter, tengo una línea, pero que está dividida en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 200 es el máximo, yo le indiqué 200, pero le dije que me la divida en 5 partes. ¿Sí? Así que yo puedo, cuando trazo segmentos de línea, puedo multiplicar, como hicimos en este caso, que puse 100 por 2, o puedo indicar una cantidad y dividirla en la cantidad de segmentos que yo quiero ingresar. Voy a tener la cantidad, o sea, la dimensión que establezca y la cantidad de segmentos que también establezca. Es otra forma que tenemos de trabajar entonces con esta herramienta. Voy a aclararles una cosita más con respecto a esto. Nosotros cuando trazamos una línea, yo pongo acá, empiezo una línea, yo voy a poner 200 espacio dividido 5 y lo que va a hacer es generar una línea de 200 que la va a partir en 5, ¿sí? Como lo ven ahí. Si yo la mido con distancia, vamos a ver con distancia, ¿sí? Tiene 200 y está partida en 5 partes, pero yo dejé un espacio entre 200, o sea, y he dividido. Si yo no dejo ese espacio, si yo hago, vamos a hacer esto, voy a tomar desde este punto, voy a trazar ahí, y voy a empezar desde acá una nueva para este lado. Si yo pongo 200 y pongo el signo de dividido 5 y no dejo el espacio entre 200 y dividido, lo que le estoy diciendo a la máquina es que quiero que me ingrese un solo tramo de línea que sea el resultado de 200 dividido 5. ¿Sí? Así que si yo presiono Enter ahora, lo que voy a tener es una línea que tiene exactamente la misma distancia que uno de estos tramos. Yo lo que hice acá es 200 dividido 5. 200 dividido 5 es 40 y esta línea mide 40. Así que ténganlo en cuenta cuando ingresan el valor. Y cuando yo digo por, la forma de colocarlo cuando multiplican, entonces es con el asterisco. El por es el asterisco. Si ustedes colocan 100 por 2, es 100 espacio asterisco 2, enter. Para que tengan entonces una línea partida a los 100. Si yo mido esto, de aquí al centro hay 100 y hasta el final hay 200. Pero recuerden, 100 espacio asterisco 2. Cuando digo por 2 es asterisco, ¿sí? Recuerden dejar el espacio porque si no están haciendo una operación diferente, ¿ok? Otra opción que tenemos con esta herramienta es la opción de interferencia. Nosotros podemos activarla o desactivarla. Este es el botón que hace referencia a la interferencia con Alt. Alt quita o pone la interferencia. Y esto puede ser muy útil a la hora de dibujar. Supónganse que nosotros tenemos una situación donde nosotros queremos ver, por ejemplo, estas dos líneas cómo continúan. Yo me pongo un ratito encima y fíjense que se cambian a amarillo. Y eso me permite a mí, por ejemplo, tomar un punto de estos de la línea, ¿sí? Y buscar, estando parado unos segundos encima, el punto donde estas convergen o donde estas se unen, ¿sí? Como lo ven ahí. Supónganse que yo necesito ahora, vamos a buscar la inferencia entre esta, me quedo parado un poquito ahí hasta que se ponga amarillo, y esta, me quedo parado hasta que se ponga amarillo y automáticamente tengo este punto para poder entonces seguir trazando mi línea. Fíjense que me marca los puntos finales, fíjense que me marca, ¿sí?, puntos medios, ¿sí?, como lo tengo ahí, ¿sí?, midpoint, ¿sí?, punto final, que si yo continúo una de estas líneas, o sea, yo marco la dirección de una de estas líneas, me crea una línea punteada amarilla guía para que yo pueda generar entonces algún tipo de prolongación siguiendo esta propia línea. Por ejemplo, yo puedo trazar en cualquier sentido y si yo necesito seguir ese sentido, venir encima de esta propia línea y buscar
entonces, como lo hacíamos con la herramienta propia de línea de SketchUp, el cómo continuar esta misma línea, o puedo inferir en otra línea, por ejemplo en esta, ¿sí? Yo infiero en esta línea hasta que se ponga amarilla y ahora me va a permitir que yo encuentre esa misma línea aquí. Fíjense que yo tengo esta misma dirección o esta línea paralela punteada amarilla a la que fui a buscar. Si quiero buscar esta dirección, me pongo a parar arriba de esta un ratito hasta que se ponga amarilla y una vez que se puso amarilla yo ya puedo trazar entonces siguiendo esa misma dirección o una línea paralela a esa anterior. ¿Sí? Como lo vieron ahí. Simplemente hay que ponerse unos segundos encima hasta que se ponga amarilla. Cuando se puso amarilla ya la tenemos para poder copiarla. Esto puede ser muy útil también si nosotros tenemos que copiar una geometría. Supónganse que ustedes tienen, vamos a hacer un rectángulo, tenemos una caja, ¿sí? Y ustedes necesitan copiar esta caja. Nosotros podemos entonces con línea venir a hacer un punto de inferencia acá, llevar, perdón, pero no con esta línea, venir a este punto, tirar, ¿sí? Fíjense que tenemos una distancia, yo puedo poner 200 aquí y empezar ahí, yo sé que este punto está exactamente alineado a 200 de este punto, venir ahora, buscar este eje, bloquearlo con Shift, por ejemplo, apoyarme aquí si quiero y hacer un clic aquí, ¿sí? O seguir, ¿sí? Y bloquear aquí y seguir y bloquear aquí y unir esto con esto y tenemos un plano entonces que sabemos que está a 200, ¿sí? De esta cara que estaba acá porque hicimos inferencia. También lo podríamos haber hecho simplemente creando un plano, o sea, apoyándonos con la inferencia de forma más fácil. Vamos a verlo así. Si yo vengo con esta herramienta, vengo a buscar un punto de estos, por ejemplo este punto, una vez que me lo marcó amarillo, yo me alejo lo que necesite. Acá busco el plano en el cual yo quiero trabajar, ¿sí? No es este el plano que yo quiero trabajar. Empiezo entonces la línea con este plano, ¿sí? Empiezo la línea con este plano, yo sé que estoy sobre ese plano, hago clic acá, hago clic acá, hago clic acá y hago clic acá. Perdón, que se me fue. Vamos de vuelta, vamos a buscar el plano, otra vez ese plano, este es el plano que quiero, entonces hago clic aquí y sigo trabajando en este plano y cierro esto. Y lo hago trabajando entonces con los planos, ¿sí? En todo momento lo hago trabajando con los planos. Esta opción entonces nos permite ver o no la geometría oculta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, generadas entonces líneas, como ya vimos, de este tipo, yo tengo una línea generada aquí. Esta línea yo la veo porque tengo entonces colocado esto. Si yo saco el tilde, automáticamente no la veo, ¿sí? Bien, eso es todo por esta herramienta. Por lo menos es lo más importante o lo que yo conozco esta herramienta. Reitero, es a mi punto de vista, y calculo que ustedes van a coincidir conmigo, tiene muchísimas más cosas que la propia línea. A mí me van a ver mucho utilizando la línea porque me acostumbré tanto que directamente me olvido que esto existe, pero espero que a ustedes no les pase y que no arrastren mis errores. Es importantísimo y es mucho más útil si se acostumbran a utilizar la opción de Draw Along de Fredo que la propia línea de SketchUp. Es mi recomendación, les va a ir mejor y van a tener menos dolor de cabeza. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.